Bueno, chicos, ahora nos toca hablar sobre el tema número 5 de física, que es la parte de dinámica, ¿sí? Bien, tenemos que entender lo siguiente. Mientras cinemática era la parte de la física que estudiaba los cuerpos en movimiento, sin importar la causa que los producía, la dinámica, chicos, estudia el movimiento de los cuerpos, o sea, que incluye cinemática, pero además sí le importa la causa que los produce, ¿sí? Y como hemos visto en clases teóricas anteriores, debemos entender que la causa que produce los movimientos es la aplicación de una fuerza interna o externa, ¿sí? O sea que tenemos que entender que si algo se está moviendo o cambiando su posición o estado de movimiento, es porque hay una fuerza que se está aplicando en ese cuerpo, ¿sí? Y eso estudia la dinámica, junto con cinemática, ¿sí? Por eso que yo les dije al principio del curso, chicos, que la dinámica tenía mucho que ver con cinemática. O sea que acá vamos a aplicar todavía los conceptos de cinemática que aprendimos en el tema pasado, ¿de acuerdo? Esto va a ser así. Hablemos entonces de la parte teórica. Punto 1. Primera ley de Newton o principio de inercia. ¿Qué dice esto? Dice lo siguiente, es bastante sencillo de hecho, mira. Supongamos que tenemos un cuerpo nosotros, ¿sí? Dos situaciones, ¿vale? Primera situación, ¿sí? Tenemos un cuerpo que se mantiene inmóvil, ¿sí? O sea que la velocidad de esto es cero, ¿sí? Está quieto. Y después tenemos acá otro cuerpo que está con una velocidad constante. ¿Dale? Bien, ¿qué pasa acá? Bueno, la primera ley de Newton o principio de inercia dice lo siguiente, que un cuerpo se va a mantener en reposo, como está este cuerpo de acá, o con velocidad constante, a menos que haya una fuerza que modifique dicho estado de movimiento. Cuando digo estado de movimiento me refiero a reposo o con velocidad constante, ¿sí? Fíjate esto, por favor, a ver si se entiende. Mira, cuando un cuerpo está en reposo acá, su estado de movimiento no se modifica, ¿sí? Porque está con velocidad cero al principio, y si lo volvés a ver de acá a 3 horas después, te vas a dar cuenta que la velocidad sigue siendo cero, o sea, está en reposo, ¿sí? Bueno, este es un estado de movimiento que no va a ser modificado a menos que venga una fuerza externa que modifique dicho estado de reposo, ¿entendés? Si ahora a esta cajita que estaba en reposo inicialmente se le aplica una fuerza externa, es lógico que esta caja se va a empezar a mover. Y si se empieza a mover, su estado de movimiento va a ser modificado, porque su velocidad fue modificada, ¿viste? Bien. Pero el principio de inercia no solamente se aplica a un cuerpo en reposo, sino que también se aplica a cuando un cuerpo tiene una velocidad constante. Fíjate por qué pasa esto, porque uno por ahí se puede confundir y puede decir, ah, profe, pero no era que solamente era cuando estaba en reposo, no, también cuando está en velocidad constante. ¿Pero por qué pasa esto? Por lo siguiente, fíjate, si la velocidad de acá es una velocidad constante que le podemos poner, qué sé yo, no sé, de 10 metros por segundo, por poner un dato nada más, y acá, en la segunda situación, sigue con una velocidad de 10 metros por segundo. Eso quiere decir, chicos, que acá en ningún momento en el cuerpo incidió una fuerza neta que frene o acelere dicho movimiento, ¿sí? Fíjate que acá, si andaba con 10 metros por segundo y acá sigue andando con 10 metros por segundo, entonces tenés que entender que acá no hay ninguna fuerza que esté modificando dicha velocidad, ¿sí? Uno puede decir, ah, profe, pero esto no me parece natural, porque cuando yo muevo una caja con una velocidad determinada inicial, yo veo que la caja frena, me podés preguntar, me podés decir, ¿viste? Está todo bien lo que vos ves en la vida real, pero ¿sabes por qué frena la caja que vos estás viendo? Frena porque esa caja está experimentando a través de la superficie algo que se conoce como fuerza de rozamiento, que yo te expliqué a vos que aparecía cuando los cuerpos estaban en movimiento en estática, ¿te acordás? Esta fuerza de rozamiento modifica su estado de movimiento y es por eso que la caja que vos moviste frena. Pero si esta fuerza, chicos, no existiera, no habría razón por la cual la caja debería dejar de moverse a esa velocidad que tenía. ¿Se entiende, chicos? Es por eso que ahora,
el principio de inercia se aplica para cuerpos en reposo o cuerpos con velocidad constante. ¿Sí? Entendido eso, pasemos al siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos la segunda ley de Newton o principio de masa? Bueno, yo te explico. Esto es en realidad algo que sale del principio de inercia. Acá yo te expliqué que el cuerpo o estaba en reposo o estaba en movimiento constante porque no había una fuerza neta que modificara dicho estado de movimiento, ¿sí? Bueno, la pregunta sería, entonces, ¿qué pasa cuando ahora sí hay una fuerza que modifica su estado de movimiento? Bueno, Newton estudió también eso, y él dijo lo siguiente. Y vamos a poner los dos casos, ¿vale? Para que también te cierre bien la idea. Pongo la cajita acá y pongo la cajita acá. Y acá recuerden que esta, en teoría, estaba con movimiento, ¿no? Bueno, veamos primero. Acá inicialmente, chicos, esta caja que estaba en reposo, si ahora se le aplica una fuerza externa, es lógico que ahora ya va a dejar de estar en reposo y que va a adquirir una determinada velocidad. Y mientras más tiempo se aplique esta fuerza, esa velocidad va a ir en incremento, ¿sí? Eso es lo que se observa, chicos, en experimentos físicos observables, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaba con la caja que estaba con una velocidad constante en teoría? Acá. ¿Qué pasa si a esta caja yo le aplico dos tipos de fuerza? La primera ya la expliqué acá, mira. ¿Qué pasa si yo de pronto aplico una fuerza de rozamiento en sentido contrario? Lo que va a suceder, gracias a esta fuerza de rozamiento, es que esta caja va a empezar a disminuir su velocidad, ¿sí? Ya no va a ser constante. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad, aplicando una fuerza, sería la siguiente, que ahora la fuerza aplicada esté en el mismo sentido del movimiento, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces gracias a esta fuerza, sabiendo que esto inicialmente era velocidad constante? Bueno, esta fuerza le va a brindar una aceleración adicional y hará que la velocidad que era constante ahora sea una velocidad en incremento, o sea que esta velocidad de acá sea más grande que la anterior. ¿Se entiende, chicos? Otra vez estamos modificando el estado de movimiento. O sea que mientras acá no existía ninguna fuerza que modificara dicho estado de movimiento en reposo o velocidad constante, cuando teníamos una fuerza externa que modificara dicho estado, entonces de reposo pasaba a movimiento, o bien de velocidad constante pasaba a frenar o pasaba a acelerar, que sería aumentar su velocidad. ¿De acuerdo, chicos? Eso Newton lo observó, pero no se quedó ahí todavía él. Observó eso y dijo, bueno, entonces tiene que haber una relación entre la aceleración que yo le dispongo a los cuerpos y la fuerza que le aplico. Y de hecho, tenía razón. Él dijo que la fuerza neta, o sea, la fuerza resultante aplicada en un cuerpo, iba a ser igual siempre proporcional a la masa del cuerpo por la aceleración que éste le infiere. Y te pongo flechita acá para que entiendas que tanto aceleración como fuerza son magnitudes vectoriales, ¿sí? Y esta, chicos, es la formulita que se conoce como la segunda ley de Newton, ¿sí? Para cualquier cuerpo, si vos le aplicás una fuerza neta, esta fuerza neta le va a generar una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza proporcional a la masa del cuerpo, ¿sí? Esto, por favor, no te lo olvides y anótalo porque es una fórmula que le vas a usar en muchos ejercicios, ¿ok? Eso por un lado, y eso es la segunda ley de Newton o principio de masa. Y ahora vayamos a aplicar la tercera ley de Newton, que va a decir lo siguiente. Fíjense acá, por favor. Esta tercera ley habla ahora del contacto de los cuerpos. Algo que de hecho también un poco aprendimos en estática. Mirá cómo lo vas a relacionar, a ver si me puedes seguir. ¿Te acordás cuando yo te puse una cajita soltada en el piso, en el suelo, y te dije que acá en estática había una fuerza que aparecía en la caja que era perpendicular y saliente al plano, que se llamaba normal? Bueno, si no me equivoco, yo también te he mencionado que esta fuerza normal se llamaba como reacción normal, o sea, es una fuerza de reacción. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad
lo que está pasando acá es que el suelo cuenta como si fuera un cuerpo infinitamente largo y grande. O sea, una caja bien grande. ¿Sí? Fíjate que vemos esto como suelo porque tenemos una visión o un zoom de alguna forma bastante específico, ¿no? Y no llegamos a ver todas las dimensiones de las placas tectónicas. Pero en definitiva, chicos, tienen que entender ustedes que el suelo es como un bloque gigantesco nada más, pero sigue siendo un bloque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un contacto entre un bloque y otro bloque cualquiera, acá, según la tercera ley de Newton, es que se van a generar dos fuerzas de reacción, ¿sí? Una fuerza de reacción en el bloque de abajo, en este caso, que va a ser contraria al sentido donde aparece la otra caja, o sea, así, vamos a llamarla acá fuerza de reacción. Si esto es 1 y esto es 2, vamos a llamarle fuerza de reacción de 1 hacia 2. Y además, acá en la caja pequeña, se va a generar una nueva reacción debido a la caja grande en sentido y dirección, sentido nada más, contrario a la caja grande, ¿sí? Y esta fuerza de reacción va a ser la fuerza de reacción de parte de 2, de la caja 2, hacia 1, ¿viste? R21, y acá tenemos R12, ¿sí? ¿Qué pasa? Este señor Newton descubrió que cuando había dos objetos que estaban en contacto, como este ejemplo que te acabo de mostrar, generaban estas reacciones que en magnitud eran exactamente iguales. Mira lo que te digo. En magnitud te estoy diciendo, ¿sí? O sea que si vos pones R21, que es esta reacción de acá, va a ser igual a R12. ¿Por qué pongo cuadros? Perdón. Va a ser igual, pero en módulo. Entonces, para que sea módulo esto, le voy a poner yo valor absoluto para que siempre me den positivos. O sea, el módulo. ¿De acuerdo, chicos? Eso descubrió Newton, ¿sí? Y ahora te mostré este ejemplo específicamente para que entiendas que, en otras palabras, la normal que vos conocías desde el tema de estática no era ni más ni menos que una fuerza de reacción que sufría el cuerpo gracias al contacto con el suelo, ¿sí? Eso era, chicos, la fuerza normal, y es por eso que en la teoría también se dice que la fuerza normal de un cuerpo es una fuerza de reacción. Ahora que quedó claro esto, vayamos al ejemplo que vimos acá, fíjate. Resulta que acá estos cuerpos también se encuentran en contacto, lo puedes ver en esta línea de contacto, ¿sí? Bueno, yo te explico. Cuando vos tenés un cuerpo que está en contacto con otro, al igual que pasaba acá, este cuerpo va a sufrir una fuerza de reacción en este sentido contrario, y si este es el cuerpo 1, ponele, y este es el cuerpo 2, vamos a decir que acá esto va a ser R de 2 hacia 1. Pero al mismo tiempo, este cuerpo grande, como está en contacto con R, con el cuerpo chiquito, va a sufrir una fuerza de reacción en el otro sentido, que va a ser la fuerza de reacción de 1 a 2. ¿Sí? Según el principio que te acabo de explicar acá. Y bueno, Newton también dijo entonces que no importaba si estaban verticales u horizontales, estas reacciones de los cuerpos iban a ser iguales en módulo. Entonces vos decís, R21 va a ser igual a R12. Y hasta ahí estábamos hechos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, algo importante de esto, que también te va a hacer muchísimo la teoría, y te pido por favor que lo anotes, es lo siguiente. Si yo te preguntara a vos, bueno, a ver, te digo, Jorgito, ¿así qué pasa si de pronto vos estás observando que acá hay una fuerza que va hacia la izquierda y hay una fuerza que va hacia la derecha, y ambas tienen el mismo módulo o magnitud? ¿No será que estas fuerzas se cancelan y te da cero? La respuesta sería, chicos, no. No, profe, estas fuerzas no se van a cancelar por la simple razón de que estas fuerzas no son concurrentes, ¿sí? Recordemos que en estática vimos que el concepto de concurrencia o ser concurrentes significaba que debían compartir el mismo punto de aplicación, ¿sí? Y acá esto no lo hacen, mientras la fuerza R21 de reacción se imparte en el cuerpo 1, la fuerza R12 se imparte en el cuerpo 2. ¿Sí? Entonces, como los puntos de aplicación
son totalmente distintos, podemos decir que estas fuerzas, por más que en módulos y en sentidos, digamos, tengan todo como para cancelarse, no lo van a hacer porque no comparten ese mismo punto de aplicación. Y esa sería la respuesta teórica que ustedes deben responder, chicos, ¿sí? Y ojo, porque esto puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Es algo que los chicos se confunden demasiado, por lo menos según lo que yo conozco, ¿no? En lo que he enseñado todos estos años de física, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Por qué no se pueden sumar y contrarrestar estas dos fuerzas en la tercera ley de Newton? Simplemente porque no comparten el mismo punto de aplicación. No están aplicadas en el mismo cuerpo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces, esas serían las tres leyes de Newton. Que, ojo, ojo, porque esto es bastante tomable. O sea, se puede tomar. Yo, de hecho, personalmente lo tomaría. Otro concepto más que tenemos que ver. Ley de gravitación universal, ¿sí? ¿A qué se refiere esta ley, chicos? Yo les explico. Bueno, primero también fue dada por Newton, seguimos hablando de él, y él se dio cuenta de lo siguiente, ¿sí? Cuando él tenía un cuerpo a cierta distancia de otro cuerpo más grande o más pequeño, no importara, él dijo que estos cuerpos iban a experimentar una fuerza de atracción entre ellos, por el simple hecho de ser cuerpos con masa, ¿sí? Acá tenemos una fuerza gravitacional, este cuerpo, y acá tenemos como era de atracción, tenía que ser para este sentido, ¿no? En la misma dirección, fuerza gravitacional, ¿sí? Y esta fuerza obviamente se iba a igualar o coincidir con la fuerza anterior, ¿sí? Como si acá estos dos cuerpos estuvieran atados por una cuerda, ¿sí? ¿Te acordás lo que te dije sobre las cuerdas y las tensiones que siempre iban al centro de la cuerda? Bueno, en la fuerza gravitacional siempre va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque ambas fuerzas tratan de atraerse, ¿ok? Bueno, él descubrió eso, que cuando había dos cuerpos con cierta masa, estos cuerpos iban a presentar una fuerza de atracción y le llamó fuerza de atracción gravitacional. Ahora, él también descubrió que esa fuerza se podía calcular con esta fórmula que está viendo en pantalla. La fuerza iba a ser la constante gravitacional G por la masa 1 por la masa 2 dividido la distancia que la separaba elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que dijo el señor Newton, ¿sí? Entonces fíjense que acá esta ley es totalmente universal, por eso se llama así, universal, y de hecho explica principalmente por qué los planetas siguen orbitando alrededor suyo, alrededor del Sol, ¿viste? Siempre van dando vueltas, en forma elipsoide, lo que sea, ¿viste? Pero van dando vueltas, más o menos en el mismo radio, con respecto al Sol, ¿sí? Y es por la fuerza gravitacional que existen entre planetas, chicos, ¿sí? Y es una fuerza bastante grande. ¿Sabes por qué es grande? Porque la masa de un planeta no son 2 gramos ni 3 gramos, son miles de kilos, ¿viste? Miles de toneladas, ¿sí? Entonces, si acá en la masa esta vos pones miles de toneladas, acá pones miles de toneladas, y la distancia, por más que sea grande, bueno, las toneladas como que priman, y bueno, la constante la tenés acá, es 6,67 por 10 a la menos 11, esto te va a dar una fuerza bastante considerable que va a ser la responsable de que los planetas sigan cercanos unos con otros, por lo menos durante un tiempo definido, ¿no? Obviamente se sabe que el universo, por ejemplo ahora, se está expandiendo, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué se está expandiendo el universo? Simplemente para hacerlo, tampoco quiero discutir eso, ¿no? Pero yo te cuento. El universo se está expandiendo, chicos, porque la fuerza gravitacional entre los planetas que existe actualmente no es lo suficientemente grande para atraerlos indefinidamente en la misma órbita, ¿sí? O sea que la fuerza de repulsión de los planetas prima o le gana de alguna forma un poquito más a la fuerza gravitacional y por eso que cada vez se están alejando cada vez más. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo. Pero uno me puede preguntar lo siguiente, yo siempre también doy este ejemplo. Profe, si en los planetas se cumple la fuerza de gravitación universal o la ley de gravitación universal, ¿sí? ¿Por qué? Y veo que los planetas se atraen entre sí, que está todo bien hasta ahí, ¿sí? ¿Por qué no pasa eso con dos canicas que yo tengo apoyadas en la mesa, ¿sí? Ponele. Imagínate esto.
Vos tenés dos canicas, ¿sí? Dos bolitas, ¿viste? No sé, canica le digo yo, bolita, no sé cómo le dicen ustedes. Viste que viene una florcita, no sé. Bien. Obviamente, chicos, estas canicas tienen una masa, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto pesarán? ¿5 gramos? Por poner un dato, ¿no? Y bueno, en la mesa, ¿cuánto van a tener de distancia? No sé, 20 centímetros, ponele, que es 0,2 metros. Bueno, uno se preguntará, profe, entonces, si la fuerza de gravitación universal se cumple para cualquier objeto, ¿por qué si yo pongo dos canicas en una mesa recta, con una cierta distancia, sabiendo que esta tiene masa, si acá va a existir una fuerza, como usted dijo, que es una fuerza gravitacional entre ellas, ponele, y está bien eso, si existe una fuerza gravitacional, ¿por qué yo no veo que estas partículas o estas canicas se van atrayendo entre sí? Porque si esta fuerza existiera, entonces sería lógico que cuando vos pongas dos cuerpos alejados entre sí, gracias a estas fuerzas se estén acercando cada tanto, ¿viste? Qué sé yo, no sé, esperás 20 minutos y se acerquen totalmente, ¿viste? O sea, sería lógico pensar de esa forma, ¿viste? Te lo voy a responder, mirá qué pasa acá. Pero para responderte esto, lo que voy a hacer justamente es eso, es calcular la fuerza gravitacional que tienen estas canicas. Lo hacemos acá abajo. Si tenés calculadora, acompáñame, por favor. Bueno, vos ya sabés que la fuerza de gravitación se calcula de esta forma, ¿no? G, que acá tenés el dato, la -11. No pongo las unidades porque voy a trabajar con el sistema internacional, chicos, ¿sí? 6,67 por 10 a la -11 por la masa 1, que es 5 gramos, que sería básicamente 5 por 10 a la -3 kilogramos, por 5 gramos de acá, que sería 5 por 10 a la -3, sobre la distancia que le separa, que bueno, yo lo pasé a metros, que es 0,2 metros al cuadrado, ¿no? Bueno, hagamos entonces que estemos calculando, de hecho, lo estamos haciendo, la fuerza gravitacional entre estas canicas. Para que yo busco la calculadora, así lo hago, y sería entonces, a ver, para que te muestre la calculadora si querés. Acá estamos, con mucho cuidado, ¿no? 6,67 por 10 a la -11 por 5 por 10 a la -3 por 5 por 10 a la -3. Me da esto dividido 0,2 al cuadrado, ¿no? Entre paréntesis si querés, al cuadrado. Mira lo que me da 4,16, más o menos, 4,17, vamos a redondear, por 10 a la -14. Newton, ¿no? Porque estamos en el sistema internacional. Ahora, claramente te dio una fuerza re, pero re pequeña, te das cuenta, ¿no? O sea, esto no es grande para nada, chicos. Esto es 0,000000047, ¿sí? Es re pequeño, ¿sí? Pero uno me podría decir y me podría refutar. Bueno, profe, yo entiendo que la fuerza que se genera es muy pequeña, pero de alguna forma, esta fuerza en algún momento me tendría que generar una aceleración, aunque sea mínima, y esa aceleración debería empezar a mover estas canicas. O sea, lo que me estaría diciendo el chico es lo siguiente. Bueno, profe, entonces, si yo tengo esta fuerza, esto genera aceleración según la segunda ley de Newton, y estas canicas, si yo espero, por ejemplo, una semana, deberían por lo menos estar 1 milímetro más cerca. Ponele, ¿viste? Y ojo, porque el chico, en ese lado, como que tendría razón, ¿sí? O sea, él tiene razón, o sea, no digamos que sea una semana, si digamos que sea, qué sé yo, no sé, un año, para exagerarlo, ¿sí? Dejemos las canicas acá un año y gracias a esta fuerza, por más que sea ínfima, esto va a generar una aceleración y la aceleración va a hacer que las canicas se acerquen, ¿viste? Por lo menos un año algo se tiene que acercar, por lo menos, qué sé yo, no sé, 1 milímetro, ¿entendés? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Si vos venís dentro de un año a buscar a estas canicas, vas a ver que van a estar en la misma posición. ¿Qué lo explica entonces que estén en la misma posición? Sería la pregunta. Lo explica lo siguiente, chicos. Resulta que estas canicas claramente están apoyadas sobre una superficie, ¿no? O sea, volando no están en una superficie. ¿Y qué pasa?
Y por más que acá se haya generado una fuerza gravitacional entre ellas, chica, pero se haya generado, acá existe algo que se conoce como fuerza de rozamiento debido al contacto con la superficie de acá. ¿Te acordás? Te lo expliqué eso. Y como el movimiento en este caso tiene tendencia de la derecha, entonces acá la fuerza de rozamiento va a venir para este lado, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento estático, chicos, siempre va a ser equivalente a la fuerza gravitacional o la fuerza externa que se le está aplicando a cualquier cuerpo, mientras se mantenga estático, ¿no? Entonces, estas canicas nunca, chicos, se van a mover porque la fuerza de rozamiento siempre va a contrarrestar a esta fuerza gravitacional que es bastante pequeña, ¿sí? Ahora, ¿podría pasar algo diferente? Sí, mira, sí, o sea, porque vos podrías decir, ah, profe, entonces, ¿por qué entonces los planetas sí se atraen de alguna forma, o tienen fuerza de atracción? Yo te explico. Resulta, chicos, que acá, si esta fuerza gravitacional que yo tendría de las canicas fuera demasiado grande, ¿sí? O sea, no sería esto, sino que fuera muy grande, y superara a la fuerza de rozamiento que puede tener como máxima bajo esta superficie, entonces claramente acá tendríamos una fuerza resultante restando estas dos, que me generaría ahí sí una aceleración neta que haría acercar estas canicas, ¿sí? Pero, como esta fuerza siempre es demasiado pequeña, nunca va a superar a la fuerza de rozamiento y es por eso que esto eternamente se va a mantener en estado de reposo. ¿Estamos, chicos? O sea que acá la ley de gravitación de Newton, chicos, se cumple para cualquier cuerpo, no solamente para planetas, ¿ok? Que eso quede claro, por favor, porque es algo que los chicos por ahí, por lo que yo veo, lo confunden solamente y piensan que es con planetas, ¿sí? O por ahí lo explican así, no sé cómo lo explican, ¿sí? Pero por lo menos yo siempre cuando me doy cuenta que hablo de gravitación universal, los chicos lo relacionan con planetas. No, la gravitación universal, chicos, se cumple para cualquier objeto. Ahora, que no se muevan ahí, tiene que ver con el análisis de fuerzas intervinientes y el valor de la fuerza ínfima gravitacional. ¿Ok? Pero ojo, no terminamos acá porque quiero mostrarte una idea adicional antes de terminar, ¿sí? Mira esto, por favor. Acá vos tenés el planeta Tierra, ¿dale? Y acá vos tenés una persona. Bueno, más o menos, ¿sí? Cuando vos tenés el planeta Tierra y tenés una persona, claramente tenés dos cuerpos que se atraen entre sí. ¿De acuerdo? Son dos cuerpos, o sea, este es un cuerpo humano, pero es como una pelotita, ¿sí? Acá va a haber una fuerza de atracción, lo hice medio chueco, perdón. Va a haber una fuerza de atracción hacia arriba, FG, y acá va a haber una fuerza de atracción hacia abajo, FG, ¿de acuerdo? Bien. Ahora yo te explico, mira, ya acá te va a cerrar bastante, ¿viste? Esta fuerza de atracción gravitacional, chicos, FG, que estás viendo de acá, es lo que conocemos nosotros desde hace rato como el peso, ¿sí? El peso de un cuerpo, chicos, es la fuerza de atracción gravitacional que siente con el planeta Tierra cualquier persona. A eso nosotros llamamos peso, chicos, nosotros, ¿ok? Esa es su definición formal. ¿Estamos? Ah, profe, entonces, ¿por qué me dijo usted en estática que el peso siempre va hacia abajo? Porque no me estarías mintiendo. Yo te dije a vos y te expliqué que el peso siempre va hacia abajo, ¿te acordás? Pero tampoco te mentí, ¿sabes qué es lo que pasa? Resulta que el planeta es tan, pero tan grande, comparado con nosotros, obviamente, que cuando vos te encuentras en una zona específica del planeta, vos lo ves como si el planeta fuera plano, ¿viste? Y entonces, si el planeta es plano y el peso siempre se dirige al centro de masa del planeta, es lógico que la dirección y sentido del peso sean perpendiculares al plano, o en otras palabras, estén siempre hacia abajo, ¿sí? Es por eso que yo te enseñé que siempre iba hacia abajo, ¿entendés? Pero ojo porque no termino acá. Mirá, ahora que entendemos que entonces que la fuerza gravitacional es básicamente la magnitud del peso, podemos hacer un par de movimientos matemáticos que van a ser importantes. Mira, si Fg es igual a G por M1 por M2 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y ahora mira, estamos hablando de la masa de la persona, que sería como la masa 1, ponele, y acá la masa de la Tierra, que sería como la masa 2. Entonces lo que vos podés hacer acá, y además, bueno, mira, otra cosa que podemos mencionar es lo siguiente. Yo te expliqué que la distancia de los cuerpos era del centro de un cuerpo al centro del otro cuerpo, ¿viste? Y más o menos acá
esta distancia coincide con el radio de la Tierra. Esto es la distancia, ¿sí? Bajo estas consideraciones, chicos, podemos hacer un reemplazo característico acá. Mira, voy a hacer varios reemplazos. Primero, FG para mí ya no va a ser FG. ¿Qué te explicaba acá que era FG? Era el peso. Entonces me pones el peso. ¡Pam! Acá me pones la constante, está todo bien. Ahora, en masa 1 no me pones la masa 1, me pones, ¿qué era la masa 1? La masa de la persona. ¡Pam! Por la masa 2, ¿qué era la masa 2? La masa de la Tierra. ¡Pam! Me reemplazas. Sobre la distancia entre los dos al cuadrado, ¿sí? Pero la distancia yo dije que era prácticamente el radio de la Tierra. Por lo tanto, te pones acá. Radio de la Tierra al cuadrado. ¿Viste? Hicimos el primer reemplazo, pero ojo que no termina acá. Vayamos con el segundo, mira esto. El peso, chicos, ¿a qué era igual entonces? Voy a borrar acá. Yo te enseñé a vos en estática que el peso básicamente era la masa del cuerpo, o sea, la masa de la persona en este caso, por G, ¿te acordás? M por G era el peso. Si yo reemplazo esta ecuación acá, me va a quedar así. M de la persona por G. Y fíjate que haciendo eso, me doy cuenta que la masa de la persona aparece acá y aparece acá, por lo tanto lo puedo simplificar, ¿sí? Y me queda una ecuación bien, pero bien importante, que la aceleración de la gravedad, G, va a ser igual a la constante gravitacional, que se repite en cualquier planeta, es una constante por eso, por la masa de la Tierra o del planeta sobre el radio de la Tierra o el radio del planeta, ¿sí? Y esta ecuación, chicos, es pero re importante, ¿sí? ¿Sabes dónde va a ser importante? Porque puede ser que te tomen un problema así. A ver, Juancito, calcúlame, por favor, la aceleración de la gravedad de la Luna, te van a decir, ¿viste? Sabemos que en la Tierra más o menos es 9,8, ¿viste? Pero en la Luna, si no me equivoco, era 1,6 por lo menos. Y por eso, ¿viste? Que los astronautas como que saltan cuando caminan, es porque no hay mucha fuerza de atracción gravitacional, entonces como que con un poquito de fuerza que hacen ya van saltando, ¿viste? Entonces, si vos quisieras calcular la aceleración de la gravedad de la Luna, solamente tenés que reemplazar acá la masa de la Luna y acá el radio de la Luna, ¿sí? Esta constante va a ser la misma, ¿sí? Es una constante, chicos. Me reemplazo los datos y yo te aseguro que acá esa G de la Luna te va a dar más o menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y es por eso, chicos, que también la aceleración de la gravedad de la Tierra no es constante en todos los puntos de la Tierra. ¿Sabían eso también, no? O sea, no es que va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado en cualquier punto de la Tierra. No, no va a ser así, chicos. ¿Saben por qué? Porque a veces tenemos pozos, bueno, más o menos así, a veces tenemos montañas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me ubico, por ejemplo, acá, en una montaña, este radio, de alguna forma, va a ser más grande, ¿viste? Entonces, como va a ser más grande, este valor se va a modificar y G se va a modificar, va a ser más chica, ¿viste? Pero si yo me encuentro en un pozo, bajo el nivel del mar, el radio claramente va a ser más pequeño, ¿sí? Como el radio va a ser más pequeño, esto se va a modificar y G va a tener que aumentar, ¿sí? Por eso es que se dice que en la Tierra, chicos, no siempre la aceleración es 9,8 metros sobre segundo cuadrado exactos. Solamente esto pasa a nivel del mar, ¿sí? En lugares más altos, la aceleración de la gravedad es más pequeña y en lugares más bajos, la aceleración de la gravedad es más alta, chicos. Bien, chicos. ¿Dudas hasta ahí? Ahora falta explicar algunos conceptos básicos que también vamos a usar mucho en química, como por ejemplo el concepto de densidad, que es la masa total sobre el volumen total, ¿sí? Fíjense que, bueno, esta es su definición, ¿no? La densidad, chicos, es la masa total sobre el volumen total, ¿sí? Tanto para física como para química, ¿sí? En cuanto a unidades, bueno, saben ustedes que la masa se mide en kilogramos y el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad va a ser kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Y esas serán las unidades correspondientes. Dice que es el cociente entre el peso del cuerpo y el volumen que ocupa el mismo. Viene dado por la siguiente expresión. Fíjense. El peso específico es el peso del cuerpo, que saben que está expresado en Newton, sobre el volumen total que está expresado en metros cúbicos. ¿Ok? Bien. Fíjate que es muy similar, de hecho, la definición a lo que era la densidad. De hecho, tiene una relación totalmente válida. Fíjense esto. Si el peso específico es
el peso total sobre el volumen total, pero sabemos nosotros que el peso total es m por g. Bueno, Edwin, bueno, si me escuchan, no me escuchan, ¿no? Sabemos que el peso total, entonces, es la masa total por g. Entonces, fíjense que acá, masa total sobre volumen total, que era, según lo que aprendimos recién, la densidad, ¿no? Entonces, te queda que el peso específico es la densidad por g. Sería como una fórmula secundaria que tenemos que considerar para la resolución de ejercicios, ¿sí? Eso es el peso específico, chicos. Habíamos visto en la teoría de que había una forma de poder calcular la aceleración de la gravedad a partir de la teoría de la fuerza gravitacional, ¿no? Que decíamos que la fuerza gravitacional era igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Y acá la fuerza gravitacional la reemplazamos por la fuerza peso, que en definitiva era la masa del cuerpo por G. Las masas se simplificaban y te quedaba finalmente que la aceleración de la gravedad G de la Tierra era igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, ¿no? Nos quedaba básicamente esta ecuacióncita. Y esta es la que vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio, justamente. Fíjense. Esta ecuación está diseñada para la Tierra, ¿sí? Pero tranquilamente yo podría decir que G de cualquier otro planeta sería igual a la constante gravitacional por la masa de ese planeta sobre el radio de ese planeta elevado al cuadrado, ¿no? Pero acá tenemos el problema de que no sabemos nosotros ni la masa de ese planeta, ni tampoco sabemos el radio de ese planeta. Pero sí me dan como es, unas expresiones matemáticas que me relacionan, digamos, estos valores con los valores de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que la masa de este planeta es un octavo de la masa terrestre. Me está diciendo esto, ¿no? Que MP es igual a un octavo por la masa de la Tierra, ¿no? Y me dice otra cosa también importante, que el radio es la mitad del radio de la Tierra, ¿no? O sea que sería el radio, perdón, el radio de este planeta sería un medio del radio de la Tierra. Y ahora puedo trabajar con esta de acá porque lo que voy a hacer es sustituirlas en la expresión de la aceleración de la gravedad que yo estoy buscando. Me quedaría así. A ver, espera un cachito. Entonces me quedaría así. G igual a la constante gravitacional por, ahora en vez de poner MP, pongo yo un octavo de la masa de la Tierra. Sobre RP al cuadrado, pero en vez de poner RP, pongo un medio de RT, que es el radio de la Tierra, ¿no? Y todo esto claramente le va al cuadrado. Así. Si sigo operando un poco más, me queda que G va a ser igual a la constante gravitacional por un octavo por la masa de la Tierra sobre, y acá si yo distribuyo este cuadrado acá, me va a quedar un cuarto por RT al cuadrado, ¿de acuerdo? Por acá quiero llegar. Mira, ahora lo que yo voy a hacer es, ¿cómo se dice? Reordenar estas variables de acá, ¿sí? Voy a poner un octavo por este costado sobre un cuarto, que tengo ahí abajo, por G, por MT, sobre RT al cuadrado, ¿no? Y hago esto a propósito porque ahora estoy buscando yo de que justamente, fíjate que acá esto me queda igual a la expresión que me definía a mí la aceleración de la gravedad de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que todo esto es básicamente G de la Tierra.
Y bueno, esta división la podemos hacer 1/8 dividido un cuarto. ¿Cuánto sería más o menos esto? A ver, esto por esto, dividido esto por esto, nos va a quedar 4 dividido 8, 1/2, ¿no? Entonces me va a quedar que G del planeta nuevo este va a ser igual a 1/2 por G de la Tierra, ¿no? G del planeta entonces va a ser igual a 1/2. Y ahora reemplazo G de la Tierra, que bueno, todos sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que me va a quedar que G del planeta nuevo va a ser igual a más o menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Si se fijan bien acá, claramente corresponde a la opción B, que es la que tenemos que marcar, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo, sin necesidad de saber datos adicionales como la masa específica de la Tierra ni el radio de la Tierra, pudimos resolver el ejercicio, ¿sí? Había que darse cuenta primero que esta fórmula es útil en algunas situaciones, por eso la vimos en el teórico, y con esa fórmula y las relaciones matemáticas que a mí me proporcionaba el autor, yo las sustituía y podía expresar la gravedad del nuevo planeta en función de la gravedad de la Tierra, que ahí era el truco, ¿no? Bueno, y después reemplazaba los datos sencillamente y ya me daba la solución. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería como un problema representativo. A ver, veamos otro. Me dice acá que un cuerpo de 2 kilogramos de masa está colgado del extremo de un cable. Calcula la tensión del cable si el cuerpo se mueve y me da tres situaciones distintas. Uno con velocidad constante de 10 metros sobre segundo hacia arriba, otro con una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado hacia arriba y otra con la aceleración de 3 metros, pero hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos tres situaciones distintas. Tenemos un cuerpo, una cajita, lo que sea, ¿sí? Que está sostenido claramente una cuerda, que sería una tensión, pero en tres situaciones similares, ¿no? En las tres situaciones está atada una cuerda esto. Ahora, acá tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. Acá tiene una aceleración hacia arriba de 3 metros por segundo cuadrado. Y acá tiene una aceleración hacia abajo de 3 metros por segundo cuadrado también, ¿no? Ok. Bueno, también me da la masa del cuerpo, que son 2 kilogramos. Y me pide calcular la tensión del cable. Bien, ¿cómo hacemos esto nosotros entonces? Acá, chicos, lo que hay que hacer primero es identificar bajo qué situación nos encontramos nosotros en la caja, estoy hablando, ¿sí? O sea, si estamos en equilibrio o si estamos en dinámica, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían dos situaciones muy particulares? Cuando la sumatoria de las fuerzas a vos te daba cero, vos decías que el cuerpo se encontraba en equilibrio traslacional, ¿se acuerdan de eso? Pero cuando la sumatoria de las fuerzas no te daba igual a cero, entonces ya estabas en situación de dinámica y decías que la fuerza neta o la resultante era igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y el sentido de la fuerza, positivo o negativo, lo tomábamos en función del sentido de la aceleración que teníamos, ¿sí? Eso es lo que hablamos en el teórico. Si se fijan en la primera situación, acá, te dice que la velocidad es constante. Te dice también que hacia arriba la velocidad, ¿sí? Pero en este caso no me va a importar mucho a mí si la velocidad va hacia arriba o hacia abajo, mientras sea constante. ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, lo que hablamos en el teórico nosotros, es que entonces quiere decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio dinámico, ¿sí? O sea, la sumatoria de la fuerza es igual a cero, pero el cuerpo se encuentra en movimiento constante, ¿sí? Entonces, si acá sabemos por esto de acá que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, entonces vos identificás nada más a ver qué fuerzas podés encontrar acá, que sería acá, por ejemplo, la fuerza peso y hacia arriba la fuerza tensión, ¿de acuerdo? No, no, yo no identifico ninguna fuerza más, entonces, como acá yo sé que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero, entonces decís tensión menos peso igual a cero. O sea que te queda igual que la tensión va a ser igual al peso, ¿sí? O sea que la tensión va a ser igual a peso que sabes que es M por G. O sea, los 2 kilogramos que tenés acá por G que sabes que es 9,8, ¿no?
te va a dar 19,6 newton. La primera opción que podría ser la B, la C o la D, ¿no? Ahí encontramos. Entonces, fíjate que acá era importante bien entender cuándo estamos en situación de equilibrio o cuándo estamos en situación de dinámica, ¿sí? Si se fijan bien, ahora en la segunda situación, tenemos una aceleración neta nosotros en el sistema, ¿sí? Si tenemos aceleración, entonces estamos en un mRV nosotros, ¿sí? Y como estamos en un mRV, la velocidad varía. Si la velocidad varía es porque existe una fuerza neta que está modificando dicha velocidad, ¿sí? Por lo tanto, nos encontramos en situación de dinámica. Eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas de acá tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿sí? O, o de otras palabras, decimos que la fuerza neta de este sistema es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Bueno, las mismas, ¿no? Tenemos el peso y tenemos la tensión. Y ahora, para saber cuál de las dos la voy a considerar yo positiva, la había explicado a ustedes que eso va a estar en función del sentido de la aceleración, ¿sí? En este caso, como la aceleración va hacia arriba, la que yo voy a considerar positiva va a ser la tensión. Entonces acá, si me pide sumatoria de fuerzas, yo voy a poner claramente tensión menos peso, igual a masa por aceleración. Y acá claramente despejo yo, me va a quedar peso más masa por aceleración, o básicamente m por g, que sería 2 por 9,8, más la masa por aceleración, que sería, la masa sigue siendo 2, por la aceleración que acá te la proporciono son de 3, ¿no? Y eso me daría mi nueva tensión, que sería, a ver, 2 por 9,8 era 19,6, más 6, ¿cuánto sería más o menos? 20, 25,6, ¿no? O 26,6. A mí me parece que me da 25,6, pero acá como que no veo, ¿viste? Esa respuesta, ¿la ven? Yo no sé si me estoy equivocando, porque puede ser que me esté equivocando también. Lo voy a corroborar. 2 por 9,8 más 2 por 3, que es 6, ¿no? Y no, da 25,6. Se ve que acá pueden pasar dos cosas. O hay un error en el apunte o si no, ninguna de las anteriores es correcta, ¿sí? Vamos a suponer que podría llegar a ser este, que acá hay un error, que acá voy a decir 5, ¿dale? Como para ver, continuar un poquito más. Tema que ya tenemos la tensión acá, fíjense, y ahora tenemos una tercera situación también acá, donde también tenemos la fuerza peso, tenemos la fuerza tensión, hacia arriba, y bueno, la sumatoria de fuerzas también va a ser igual a masa por aceleración, porque tenemos una aceleración neta acá nosotros en el sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En la sumatoria de fuerzas yo voy a considerar positiva, como les había comentado recién, a aquella que tenga el mismo sentido que la aceleración, ¿sí? En este caso, como la aceleración va hacia abajo, la fuerza positiva para mí va a ser el peso. Entonces va a quedar peso menos tensión igual a masa por aceleración. Si despejo rápidamente de acá, me va a quedar que la tensión va a ser igual al peso menos m por a. O sea que la tensión va a ser igual a m por g, que sería 2 por 9,8, menos 2 que la masa por la aceleración, que es 3 también, ¿no? O sea que ahora sería 19,6 menos 6, y eso me daría 13,6 newton. Claramente la que corresponde a la opción D, ¿sí? Se ve que acá me parece que hay un error, chicos. Se calcule la masa de la Tierra, suponiendo que es una esfera de radio 6.370 kilogramos, iba a ser kilómetros, ¿no? La de radio, un dato. Después me dice que, bueno, G es igual a 6,67,2 por 10 a menos 11 newton metro cuadrado sobre el kilogramo cuadrado. Bueno, me da el dato de G. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Por la ecuación que habíamos aprendido, ¿no? Si la aceleración de gravedad es igual a G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado, y queremos saber únicamente la masa de la Tierra,
La despejamos, ¿no? Esto pasa para el otro lado multiplicando, G pasa dividiendo. Me queda que la masa de la Tierra es igual a G por el radio de la Tierra elevado al cuadrado sobre G, ¿no? Creo que está bien despejado, sí. Y acá nada más hay que tener en cuenta las unidades, ¿sí? Porque fíjate que acá G, que es la constante gravitacional, está en kilogramos, en metros y en newton, ¿sí? Entonces yo acá tengo que buscar lo mismo, ¿no? O sea que esté todo en el sistema internacional. El radio de la Tierra me lo dan kilómetros, lo tengo que pasar a metros, así que sería, a ver, de esta forma. 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el radio de la Tierra, que es 6.370 por 10 a la 3 metros al cuadrado, sobre G, que bueno, G acá no hay que convertirle nada, ¿no? Está bien así. 6,672 por 10 a menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Hacemos esta cuenta con la calculadora con cuidado y me tiene que dar. Sería entonces, a ver, 9,8 por 6.370 por 10 a la 3, cierro paréntesis al cuadrado, dividido abro paréntesis, 6,672 por 10 a la menos 11, cierro paréntesis, y a mí me da 5,96 por 10 a la 24. Logramos, ¿no? Que es el sistema internacional. Ah, Priscila, sí, era porque pasé a metros, ¿no? Fíjate que estaba en kilómetros, y ya sabemos que kilómetros es 10 a la 3. De ahí sale eso. Bueno, y me da este que sería la masa, ¿no? A ver, ¿coincide con alguno de estos? Sí, con el primero, que sería la opción entonces de este ejercicio. A ver qué dice este. Un cable horizontal tira de un tráiler de 200 kilogramos a lo largo de un camino horizontal. La tensión del cable es de 500 newton, partiendo de reposo. ¿Qué tiempo le llevará al tráiler a alcanzar una rapidez de 8 metros sobre segundo? Una cajita, ¿no? Va a poner una superficie horizontal, más o menos. Está siendo tironeado por una tensión esto, que es la tensión del cable, de 500 newton. Claramente hay otras fuerzas, ¿sí? Está como la fuerza de peso, como la fuerza normal. Sí, pero el movimiento que se describe es totalmente horizontal, por lo tanto yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Y la única fuerza que yo puedo observar acá en el eje horizontal es la tensión. O sea que tensión es igual a masa por aceleración. De acá tengo datos. Tengo la tensión, que es esto,
Tengo la masa, que es esto. Por lo tanto, acá yo puedo averiguar la aceleración, que sería tensión sobre masa. La tensión me da 500, la masa son 200, ¿no? Voy a hacer un poquito acá. 5 dividido 2 me da 2,5 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración que yo tengo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sucede ahora que esto inicialmente arranca con una velocidad de cero, pero que después eventualmente va avanzando gracias a esa tensión que la arrastra hasta llegar a una velocidad, o rapidez, que es lo mismo en este caso, porque va en línea recta, de 8 metros sobre segundo, ¿no? La pregunta es qué tiempo le llevará para poder llegar a alcanzar estos 8 metros sobre segundo, ¿no? Claramente, hasta acá terminamos la parte de dinámica nosotros, ¿sí? Ahora comienza la parte de cinemática. Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y además tengo la aceleración, ¿sí? Les había enseñado yo a ustedes que en cinemática, cuando tenemos tres datos, es más que suficiente para resolver cualquier problema, ¿sí? ¿Qué ecuación me va a permitir resolver el tiempo? Que es lo que me está preguntando. Seguramente esta, ¿no? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De acá claramente despejamos el tiempo, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. La velocidad final es 8, la inicial es 0, porque parte de reposo. La aceleración me dio 2,5, ¿no? Hago esta cuantita sencilla y tendría que tener la solución de este ejercicio. Sería 8 dividido 2,5. Y me da 3,2. Como estoy hablando del sistema internacional, seguramente es en segundos, ¿no? Claramente va a ser la opción A la que tenemos que marcar, chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, fíjense que acá este también es un ejemplo típico de examen. Así los preguntan los ejercicios, chicos, de exámenes, donde tuviste que aplicar el principio de dinámica bastante sencillo. Fíjate que había una sola fuerza, no había mucha complejidad. Pero bajo ese principio de dinámica, vos lo que hacías era obtener un dato que te hacía falta, que en este caso fue la aceleración, ¿sí? Y después tenés que responder la pregunta de que cuánto tiempo iba a tardar para llegar a cierta velocidad. Ahí ya no te está hablando de dinámica, sino de cinemática, ¿sí? Donde tenías velocidad inicial, tenías velocidad final, y encima habías averiguado la aceleración, que era tu tercer dato faltante, para utilizar las ecuaciones de cinemática y obtener, en este caso, el tiempo que te había preguntado, ¿no? Si yo te quisiera complicar el problema, o ampliártelo, por ejemplo, te podría preguntar, qué sé yo, no sé, la distancia que recorre, por ejemplo, ¿viste? ¿Qué tenés que usar? Nada más la segunda ecuación de distancia de cinemática para resolver este ejercicio, porque todos los datos igual lo iba a tener ya servidos, ¿no? Entonces, ejemplo típico, chicos, de examen, este que acabamos de ver, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí?